que ver con eso, tiene que ver con la energía que estamos viviendo en en estos días, que tiene que ver con la Semana Santa. Y si alguien me hubiese dicho hace unos años que en la sesión de brújula que cae el miércoles santo iba a hablar de lo que voy a hablar ahora, pues me hubiese reído de él en su cara. Pero ¿qué ocurre? Que en el último año y medio yo he descubierto otro Jesús del que no me habían hablado, ¿no? Em, Sabéis de sobra, y porque no lo oculto, que para mí Jesús es, para mí, el mayor referente. Para mí. Para mí es el maestro de maestros. Y evidentemente, eh, lo que me habían contado acerca de él, pues no tiene nada que ver con cómo lo interpreto hoy y cómo interpreto hoy también sus enseñanzas. Y algo que yo de alguna forma he sentido durante mucho tiempo es que durante mucho tiempo yo decía, pues Semana Santa es una semana donde eh, hay gente que se emborracha, fiesta, música. Hay gente que no tiene ni idea y que juzga la Semana Santa, pero también se emborracha y sale de fiesta porque también tiene vacaciones. Es decir, que había como cierto desconocimiento acerca de lo que se celebra en Semana Santa. Y con esta sesión no os voy a sugerir que celebréis nada en Semana Santa, ni que hagáis nada en Semana Santa, sino que sigáis viviendo como queráis vivir la Semana Santa, pero hoy os traigo una interpretación acerca de la Semana Santa, que es cómo interpreto yo la Semana Santa desde hace un año y medio, que no tiene nada que ver con cómo lo interpretarán los católicos o, en fin, ahí no me voy a meter. Entonces, lo primero, me gustaría pedir disculpas por si hay alguien que se puede sentir ofendido. Quiero empezar así porque no sé cómo vivir la Semana Santa. Me da, también me da un poco igual cómo la viváis. Me refiero, al final simplemente yo voy a explicar qué significa para mí y cómo ha cogido sentido para mí la Semana Santa, ¿vale? Y más en el momento que estamos viviendo. Entonces, yo sí he preparado unas diapositivas. Sabéis que yo soy de diapositivas. Entonces, yo voy a compartiros la Semana Santa como un camino interior. Y es que una de las frases que Jesús trajo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te voy a decir un secreto, tú también. Bajo mi punto de vista, tú también eres el camino, tú también eres la verdad y tú también eres la vida. Porque para mí, lo más potente de Jesús, y esto pues habrán corrientes de iglesias y demás que me crucificarán, nunca mejor dicho, pero Jesús no vino aquí para ser alabado, sino Jesús vino aquí para enseñarnos cuál era el camino, que fue su camino, y seguramente hoy puedas tener la visión de que tal vez lo que vivió Jesús no difiere tanto de lo que vives tú. Es decir, esa semana de pasión, esa semana de, de, de cargar esa cruz, de morir en la cruz, tal vez tiene algo que ver también contigo. Y que Jesús simplemente
lo vivió bajo mi punto de vista y de verdad, por favor, que nadie se sienta ofendido porque simplemente es mi interpretación. Pero cuando nos dicen que Jesús vino para mm, salvarnos de nuestros pecados, para mí no. O sea, para mí Jesús viene para enseñarnos que eso que Él lo ha llevado al extremo, tú también lo vives en tu día a día. Bueno, al final, o sea, lo de salvarnos de nuestros pecados, si lo interpretas como que vino a despertarnos, o sea, a Sí, despertar conciencias, claro, pero entendido como eso, entendido como vengo a enseñarte que no es el momento de vivir desde la culpa. es como tú tienes la responsabilidad. Claro, visto desde ahí, estoy de acuerdo. En el sentido de, vengo a liberarte de esa culpa que estás cargando. Ahí sí, pero no el... Todos los pecados me los cargo yo, me los como yo con patatas fritas porque soy Dios. Bueno, vamos a ver lo que yo hoy traigo y a ver si algo tiene sentido. Y como digo, puede ser que haya cosas que te estén chocando. Y genial, porque eso te va a servir para afianzar lo que ya está dentro de ti o tal vez que una información nueva llegue y te ayude a verlo de una forma diferente. Yo he preparado unas diapositivas de lo que los cristianos pues celebramos estas fechas, ¿no? Desde el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado. ¿Y qué pasa el Domingo de Ramos? Jesús de Nazaret entra en Jerusalén montado en un burro. Y esto ya es muy potente, porque la gente esperaba recibir a un rey, y realmente lo recibió. Pero Jesús, una vez más, rompe los esquemas. Y entra como un rey, y la gente lo recibe como un rey, con palmas, con vítores, diciendo, Hosana en las alturas, Hosana en el cielo. Pero llega montado en un puñetero burro, ¿no? Y eso, a mí, es la reflexión que me trae a mí personalmente es, no necesitas aparentar cuando ya lo eres. Wow. ¡Ah! O sea, no necesitas llegar en un corcel impresionante, brillante. Tú eres el rey, puedes llegar en un burro que la gente te va a recibir por lo que eres. Y ojo, esa misma gente que lo recibía con palmas y con vítores, días después, es la gente que pide su muerte. ¡Wow! Y entonces aquí traemos un significado interno a ese ego que todos tenemos que vive de esa validación interna. Y aquí yo lo que me llevo a nivel personal es, si me, de alguna forma, si me preocupa o me afecta también positivamente que me reciban con palmas, con alegría, también me está diciendo que cuando esas personas me critiquen, también me va a afectar. Y es que muchas veces parece que solamente eh, el ego le afecta cuando recibe críticas, cuando le van a crucificar, pero ¿qué le pasa a tu ego cuando se siente fuerte de, ostras, qué chulito, qué guay soy, cómo... ¿Me seguís por dónde voy? Entonces os he preparado unas preguntas, simplemente no para que estemos aquí mucho tiempo reflexionando, pero sí para ver qué clics internos nos vienen de esta enseñanza que nos trae el Domingo de Ramos y de este momento de Jesús entrando. Y por favor,
entrando en un burro como un rey, ¿vale? O sea, es que es importante que lo podamos visualizar, ¿no? Jesús entrando en un burro, pero a pesar de que está entrando en un burro y que la situación podría significar incluso ridícula de decir, pero si está entrando en un burro, ¿no? La gente lo aclamaba. Las preguntas son, ¿cuánto depende tu estado de lo que otros piensan de ti? ¿Quién eres cuando nadie te valida ni te critica? Y esto es importante, las dos partes. Cuando nadie te valida ni te critica, ni para bien ni para mal. ¿Estás viviendo tu vida o la imagen que los demás tienen de ti? Y estas son las tres preguntas que yo os traigo de Domingo de Ramos, ¿no? Y de esa entrada de Jesús en Jerusalén. Y ahora abro un pequeño espacio por si queréis escribir en el chat, ¿no? Sobre este pequeño pasaje, este pequeño hito en la Semana Santa, que es el comienzo. Tal vez qué tiene que ver contigo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aquí me he visto muy reflejado. O sea, aquí yo el gran aprendizaje que me llevo es a Jesús entrando como un rey montado en un burro. Y yo ahí lo que me llevo es, ¿cuántas veces he querido aparentar? O sea, me pareció brutal. Eso es lo que yo me llevo. De, Fran, el mensaje que aquí te trae el Domingo de Ramos, a mí, y que cada uno lo saque, ¿no? Es, no te preocupes por las apariencias. Porque cuando hay verdad, cuando el mensaje es claro, cuando tienes claro lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer, es que da igual ir en un burro. Y Y esto es una de las piedras en las que yo tropezaba hace 2 años. O sea, no me voy a ir a hace 10, hace 2 años. De querer aparentar, de querer impresionar. que lo conecto con el punto que hemos trabajado antes de sales de un pozo y te metes en otro, ¿no? O sales de Matrix y te metes en otra. Que cómo saber que estoy en Matrix, es decir, cómo saber que estoy encarcelada. Pues lo sabes si tienes que defenderte, porque en el momento en el que tú no estás en una Matrix, en el momento en el que tú estás con Dios, tienes esa certeza que es que no tienes que defender nada, no tienes que demostrar nada y no tienes que enseñar absolutamente nada. O sea, y lo acabo de asociar y digo, Dios, qué pasada. Me ha encantado. ¿Vamos a por más? ¿Queremos más? Venga, vamos a por más, porque Lo has hecho con toda la Semana Santa, ¿no? no lo he hecho por días, lo he hecho por hitos importantes de la Ujú. Semana Santa. Ahora viene uno de los que a mí más me encantan, y es el templo. Y entre paréntesis he puesto limpieza. Y es que Jesús entra en el templo de Jerusalén, ve que lo han convertido en un mercado y saca el látigo, pues saca el látigo. O sea, no es una forma de hablar, es que el tío saca el látigo, vuelca mesas y expulsa a los mercaderes y confronta directamente a los sacerdotes, a esos fariseos que estaban allí, ¿no? Y les llega a decir, habéis convertido la casa de mi padre en un nido de víboras. O sea, para mí, ese es un momentazo. Y claro, es el templo. ¿Y qué es lo que hace Jesús ahí? Jesús lo que está haciendo es limpieza, es poner orden. Y Jesús aquí lo que nos está enseñando es, yo estoy en el templo de Jerusalén,
pero tú estás en tu templo. Y aquí el significado es, tu mente también está llena de ruido y autoengaño. ¡Pam! Es decir, dentro de ti también hay un templo. Y dentro de ti también está ese espacio donde te tienes que poner a repartir latigazos y confrontarte. Y entonces, las preguntas que yo te, te lanzo hoy es, ¿qué mentira sigues sosteniendo porque te resulta cómoda? O sea, si Jesús hoy entrase en tu templo, te diría, ¿qué mierda estás aguantando? ¿Dónde te estás engañando diciendo que estás bien? Y la última pregunta es, ¿estás dispuesto a ver lo que no quieres ver de ti? Para mí, Jesús aquí es el rey de los zascas. Y este momento para mí es crucial. Pero aquí es donde empieza todo. Sí, voy a poneros otra vez las preguntas. Digo que este momento, Jesús en el templo, para mí es el comienzo. Aquí, si lo tuviésemos que traducir al lenguaje de ahora, es se vienen cositas. Porque es poner todo patas arriba. Y me encanta porque también, por eso Brújula me gusta cómo todo tiene sentido con todo, ¿no? Y Nerea también nos traía este momento astrológico que estamos viviendo, ¿no? De todo lo que es mentira se va a poner patas arriba y vamos a volcar mesas. Y a mí se me viene aquí decir que al final em, es necesario que se nos confronte, es decir, que nos vengan situaciones que nos confronten. ¿Para qué? Para poder cuestionarnos nuestros propios cimientos, porque es probable que tengamos cimientos que creemos que son de Dios o que son verdaderos y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, nos vamos a sentir confrontados por la vida, por las situaciones, por experiencias y es necesario, incómodo, pero que sea incómodo no significa que no sea para un mayor bien o que sea para nuestro propósito, porque al final el propósito, ¿cuál es? ¿No? Entonces, la confrontación es necesaria para que se muevan y no se muevan, sino para que tú misma, para que tú mismo te puedas cuestionar toda esa información que hay en tu mente, todos los cimientos que hay en tu mente. Yo tengo eh, muchos amigos que son muy amigos que van a la iglesia, no solamente a la católica, también tengo, ya digo, amigos que son hermanos, que son cristianos adventistas, por ejemplo, pero también tengo conocidos, amigos que practican el Islam, incluso gente que se las da de no seguir ninguna religión, pero por ejemplo, son igual de cerrados que gente súper practicante, con por ejemplo la ciencia, ¿no? El dogma no solamente es de la iglesia, el dogma también es de la ciencia. Y aquí lo que a mí Jesús me enseña es el momento de confrontarlo todo. Y no nos olvidemos que la religión de la época, los judíos, con el Sabbat, que era el día sagrado, eh, no estaba permitido sanar, no estaba permitido hacer nada el sábado. Y Jesús llega y dice,
que tú a mí vas a decirme que yo el sábado no puedo curar a esta persona? ¿Sí? Entonces, yo este episodio os invito a que esta semana, que es esta semana que para los cristianos pues es como de mirar hacia adentro, permitamos que Jesús entre en nuestro templo y lo ponga patas arriba. Y observa cómo Jesús te lo pone patas arriba y saca Si, el látigo. si lo permites, si lo permites, puede que suceda, pero es muy importante que des ese consentimiento. La diferencia entre Dios y el demonio es que el demonio no pide permiso, pero para estar con Dios sí. O sea, tú no le tienes que pedir permiso a él, él está dispuesto, entregado, pero sí que debes darle permiso para decirle, estoy aquí, acompáñame, te abro la puerta, aquí estoy. ¿Qué os parece este segundo punto? Jace está haciendo así. Es que estás muy cañero, ¿eh? Es que cuando me pongo, me pongo. Está muy cañero. Ok, pues vamos a por más. Vamos a permitir seguir ese viaje por esta semana. Dice, porque arriba no hay tiempo ni días, todos son iguales. Nuestro personaje impone normas. Tela marinera, dicen por ahí. Ok. Es que en realidad Jesús sanaba el día del Sabbat para confrontar, ¿eh? O sea, Para lo hacía a confrontar. propósito, era su manera de confrontar, porque, claro, o sea, él decía, yo vengo de parte de Dios, de parte de mi Padre, y voy a hacer esto un sábado, ¿no? Entonces era como, ¿qué? O sea, estaba confrontando todas esas ideas, todas esas normas que había escritas antes de la llegada de Jesús, aun sabiendo lo que iba a generar de conflicto, de odio, de juicios acerca de su persona, ¿no? Imagínate si Jesús hubiese sido una persona que se hubiese movido por el miedo al rechazo, el miedo al abandono. O sea que Sí, y bueno, lo que estáis poniendo en el chat. Como digo, esto solamente es una interpretación. Y es una interpretación que a mí me ayuda. Por eso digo que si alguien de los que estáis ahí no os ayuda, zoom, finalizar, salir de la sesión. Ya está. ¿Vale? Es decir, esto lo comparto porque a mí me ayuda a verlo así. Vamos a por más. Vamos a por más porque una vez que Jesús ya ha repartido a diestro y siniestro en en el templo, sin duda, una de las partes, uno de los hitos históricos que se representa y que se escenifica en esta semana, sin duda es la última cena. Y es ese momento en el que Jesús comparte la última cena con sus discípulos. Y aquí es donde viene lo importante. Sabe lo que va a ocurrir. Él ya lo sabe, ¿vale? Él está cenando y sabe lo que va a ocurrir. Y aquí es lo que uno yo con lo que hemos estado hablando en esa primera parte de hacer sagrado. Y es, sé lo que va a ocurrir y aún así permanezco aquí presente y consciente. Y eso es lo que a mí me enseña la última cena. Y para mí tiene mucho sentido con la época que estamos viviendo. Esta época de, del piloto automático, de ir de aquí para allá, de, ostras, tengo que hacer esto. Y, oye, Jesús aquí nos enseña de, van a pasar cosas después de la cena, pero aquí estoy, voy a lavar los pies a todos mis discípulos, voy a trabajar esa humildad y voy a hacer que esta cena sea sagrada en el sentido de voy a vivirlo con una presencia máxima y con un amor incondicional para todos, incluido al que sé que me va a traicionar. ¡Wow! Mira, los pelos de punta. O sea, mm, incluso me emociono, ¿no? Porque es como, ¿y si
llevásemos la última cena a todos los momentos de nuestra vida? ¿Y si sabiendo todo lo que tengo que hacer, todo lo que está por venir, decidiese vivir este instante con presencia absoluta? ¡Wow! Se Es que estoy emocionado. es que se me acaba de venir a la mente un reel que vi el otro día que me emocioné, que era una mujer mayor, o sea, eran dibujos, pues con unos 80 90 años, que le conceden estar un día completo en su juventud, ¿no? Con su hijo pequeño y tal, y entonces está un día completo. Y entonces esa mujer está presente porque sabe que es el único día, o sea, es el último día que va a vivir todo eso, porque su hijo ya no está, porque se ha ido fuera. Entonces su hijo se ve como mancha el coche sin querer porque se le derrama algo, pero claro, la madre dice, ostras, es el único día que voy a estar con mi hijo, pues quiero estar con él, quiero disfrutarle, ¿no? Y entonces se ve cómo no le regaña, cómo está presente, cómo a pesar del cansancio le cuenta un cuento a su hijo, se mira en el espejo y a pesar del cansancio dice, qué guapa estoy, qué cuerpo, qué joven, ¿no? Porque sabe todo lo que viene después, ¿no? Y entonces es súper bonito porque es un día que sabiendo que es el último día que va a vivir esa experiencia, lo disfruta y lo comprime al máximo. Pero como nosotros pensamos que viene mañana y al día siguiente y al día siguiente, pues entonces no vivimos en presencia porque damos por hecho que este día se va a repetir, pero en realidad no. En realidad este día ya no se repite porque mañana yo ya no seré la misma persona. ¡Wow! Mm. Entonces, ¿qué me llevo yo de la última cena? Pues que no sabemos cuándo va a ser la última. Él sí lo supo y nosotros no. Entonces, ya no solamente la cena. ¿Qué tal si nos comprometemos con vivir como si fuese la última vez de muchas cosas? Ahí lo dejo. Creo que no hace falta decir nada más. Y compartir, Y compartirlo. compartirlo. ¡Wow! Y entonces yo lo que os he preparado de la última cena es significado interno. Elegir sin huir. Ese permanecer. ¿Qué sabes que tienes que hacer, pero sigues posponiendo? ¿Estás eligiendo tu vida o reaccionando a ella? ¿Estás comprometido o comprometida con tu verdad o con tu comodidad? Oh, esta última a mí me rompe, ¿eh? ¿Estás comprometido con tu verdad o con tu comodidad? Porque solamente hay que ver cómo está la sociedad montada. Que dicen que pongan las preguntas. Sí, O sea, cómo está la sociedad montada de que todo lo que gira en torno a nosotros es para tener las comodidades que tenemos, la casa que tenemos, el colchón, la tele y además no tenemos cualquier tipo de tele, tele con pantallas súper grandes, tener el último móvil. em, es decir, vivimos en un mundo en el que todo lo que hacemos, o sea, nosotros vamos a trabajar para tener las comodidades que tenemos. Entonces, ¿estás comprometido con tu verdad o con tu comodidad? Yo, cuando nació Instituto Conecta, yo recuerdo que tuve que responder a esta pregunta porque si Instituto Conecta quería nacer, tenía que abandonar toda comodidad o al menos la expectativa. Y de hecho, ya lo hemos comentado muchas veces, Instituto Conecta nace a través de una deuda, no a causa de Instituto Conecta, sino una deuda que llevábamos arrastrando y seguir y con Instituto Conecta era el camino difícil desde el personaje. Era el camino fácil desde el propósito, ¿no? Y desde esa expansión, pero era el camino difícil desde el personaje porque era abandonar toda estructura que teníamos antes, una casita preciosa, nuestra intimidad, nuestro espacio,
para ir a casa de los padres de Fran, es decir, y todo lo que eso conlleva, ¿eh? Todo lo que eso conlleva. Wow, y luego en ese mismo momento cerrar la academia porque era lo que nuestro corazón nos decía, cuando en realidad, si hubiésemos mantenido la academia, hubiésemos podido permitirnos esa comodidad, ¿no? Entonces, esta pregunta a mí me toca muchísimo. ¿Os parece interesante lo que estamos viendo hoy? Ok, pues pasaron más cosas esa noche. Pasaron más cosas. Porque no se terminó la cena. De hecho, no sé exactamente cómo es todo el ritual, ¿no? De los judíos, pero como que se bebe en determinadas ocasiones. Hay como diferentes fases, ¿no? Y la última no se terminó. Porque entre otras cosas, el Jesus dijo, me voy a rezar, ¿no? Y se fue a Getsemaní, conocido como el Monte de los Olivos. Necesitaba ese momento de silencio, ese momento de estar a solas. Y dice, Jesús va a orar antes de ser apresado. Siente angustia, miedo, incluso duda. Mientras tanto, sus discípulos se quedan dormidos. Y de nuevo aquí, muchísimo simbolismo, ¿no? ¿Cuál es ese significado interno que yo interpreto? Es ese sentir miedo sin huir. Vosotros, entiendo que todos los que estéis aquí o vais a ver esto grabado, bueno, puede ser que alguien no, pero los que habéis hecho Lidera tu vida, sabéis que el miedo va a estar y algo que decimos en Lidera tu vida es, vas a sentir miedo, porque es inevitable, ¿no? Ahora, huir de ese miedo, eso sí que va a ser una decisión tuya, ¿no? Y en el Monte de los Olivos, además, Jesús es tentado por el demonio, ¿no? O eso cuentan los evangelios, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en esa primera parte, de quedarte ahí y sentir ese miedo, y sentir esa angustia, y respirar todo eso, ¿no? Y entonces las preguntas que os propongo a modo de reflexión sobre este momentazo es, ¿qué estás evitando por miedo ahora mismo? Porque a lo mejor te vendría bien irte a tu Getsemaní, a tu Monte de los Olivos, y experimentar ese miedo y experimentar esa angustia y quedarte ahí y transitar eso. ¿Estás esperando a no tener miedo para actuar? Y la última pregunta es, ¿y si el miedo no fuese una señal para parar, sino para avanzar? Porque este momento Jesús lo vive con mucho miedo, pero es que poneros en situación. O sea, él sabe que van a por él. Él sabe que ya está todo en marcha. Y él podría pirarse. Él podría coger y desaparecer. ¿Sí? Y dice, Padre, que se haga tu voluntad. Ujú. Aún lleno de miedo, Padre, que se haga tu voluntad. A ver, ¿qué me estáis escribiendo por aquí? Dice, para mí el lidera tu vida fue si hay miedo es por ahí. Y lo he tenido muy presente desde que lo hice. Exacto. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos dentro del mundo espiritual,
Porque también, mira, o sea, es que le ponemos etiqueta a todo, ¿eh? Llámalo mundo espiritual, llámalo Jesús, llámalo religión de tal, da igual. Muchas veces pensamos que si no hay paz es que por ahí no es, cuando en realidad es precisamente ese demonio el que te está dando argumentos para que no lo hagas, porque ese demonio es limitado, es un pensamiento limitante, ¿no? Entonces, el camino, cuando tú sientes esa certeza, cuando tú sientes esa dirección, muchas veces es atravesando ese agregado que tú tienes en tu mente. Por eso es tan importante el silencio. Por eso es tan importante estar en el aquí y en el ahora, porque cuando tú estás en el pasado o en el futuro, son esos agregados los que te están dando esos argumentos, ¿no? Y el miedo, pues va a aparecer, pero el miedo no significa que lo que tú quieras hacer es que por ahí no es, ¿no? Entonces es tan importante cultivar esa relación para poder tener esa certeza de hacia dónde quiero ir. ¿Vamos a por más? Vamos a por más. Venga. Porque después de ese Monte de los Olivos, sale y se encuentra a los romanos y llega ese momento de la traición, que es representado por Judas. Uno de sus discípulos, Judas, lo traiciona con un beso a cambio de dinero. Es entregado por alguien cercano. Dicen, hay suposiciones de que Judas no era tan malo como lo pintan. O sea, como nos lo han pintado, ¿no? Dicen algunos estudios, algunos escritos, que al final era un pacto. Y sí que es verdad que fue elegido Judas para ese pacto, para esa traición, entre otras cosas porque Judas tenía la esperanza de un Jesús revolucionario, ¿no? De, sí, voy a traicionarlo, pero para que saque todo su poder, exprese todo su poder. Lo que pasa es que las expectativas de Judas, ¿no? Que muchas veces también tengo esas expectativas, ¿no? De lo que debería pasar. Judas tenía esas expectativas de, no, no, esta revolución va a ser que vamos a acabar con el pueblo romano y fue mucho más grande de lo que Judas podía esperar. Y además vino de una forma en la que no lo podía ni siquiera imaginar. ¿Y qué significado interno saco yo de esta traición? Pues que Judas representa esa sombra que también forma parte de ti. Y esa traición hacia ti mismo. Es decir, igual que estoy convencido de que dentro de nosotros hay un Jesús, dentro de nosotros también está ese Judas. Y nos estamos traicionando muchas veces. Por eso esas preguntas que yo os invito a que hoy os hagáis. Y es, ¿en qué momentos te traicionas a ti mismo? ¿En qué momento te conviertes tú en ese Judas? Y además por esas 30 monedas, ¿no? Que dices, ostras, me estoy traicionando por esto. ¿Qué parte de ti sabes que no está siendo coherente? ¿Qué estás justificando en el fondo que en el fondo sabes que no es verdad? Ahí lo dejo, ¿no? Y que esta tradición de Judas pues nos recuerde que muchas veces me estoy traicionando, no estoy siendo fiel a esa verdad. ¿Tiene sentido esto para vosotras? Ok, vamos a por más. Me hacen por ahí. Espera, espera. Ok.
Vuelvo a dictar las preguntas. ¿En qué momento te traicionas a ti mismo, a ti misma? ¿Qué parte de ti sabes que no está siendo coherente? ¿Y qué estás justificando que en el fondo sabes que no es verdad? Ok, vamos a por más. Porque después de esa entrega llega el juicio. Jesús es juzgado por las autoridades. Además, juzgado de una manera injusta. Y lo interesante es que la multitud pide su crucifixión. Esa misma multitud que el domingo lo alababa, lo recibía con palmas, hoy pide que lo crucifiquen. Y además piden que liberen a Barrabás, un asesino, un sanguinario. Y de nuevo aquí hay una figura externa a Jesús, pero que también a mí me recuerda muchas veces algo, ¿no? Y es Pilato, Poncio Pilato se lava las manos. Y que es un gesto que, por cierto, ya ha perdurado esa expresión para toda la historia, ¿no? El lavarse las manos. Significado interno. El ego necesita defenderse, pero Jesús está ahí recibiendo ese juicio injusto, ese juicio ilegal, viendo cómo se está cometiendo pues esa injusticia y también ese acto de, ostras, se está permitiendo que el mal salga, que Barrabás sea liberado y yo, que no he hecho nada, que solamente me he enfocado en hacer milagros, en sanar, en ayudar, en acompañar, a mí se me sentencia a muerte. ¿Y cómo está Jesús en esa imagen? ¿Lo veis preocupado? Y eso es lo que me llevo. Eso es lo que yo me llevo de este punto, ¿no? De el ego necesita defenderse. La pregunta es, ¿qué estás defendiendo constantemente? ¿Qué estás defendiendo constantemente? Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener razón o estar en paz? Porque Jesús podía haber hecho algo ahí, pero es como, ¿qué necesidad tengo yo? Si ya he hecho lo que tenía que hacer, que era ser fiel a mi verdad, ser fiel al amor incondicional. Ya lo he hecho, ya está. ¿Qué más da lo que digan de mí? Y la última pregunta, ¿qué pasaría si dejases de justificarte? Y además yo aquí me llevo otro significado súper potente, que es cuántas veces he sido Poncio Pilato y me he lavado las manos. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces he estado en esa tesitura de discernir entre el amor y el miedo?
y he mirado para otro lado, sabiendo cuando estaba no queriéndome posicionar o no queriendo elegir entre el amor o el miedo. ¿No? ¿Nos parece esto brutal? ¿Qué me ponéis en el chat? A ver, hasta aquí, que estamos ya a punto de entrar ya en lo potente. Poncio Pilatos. Poncio Pilatos era el gobernador que estaba en Jerusalén y era el poder romano. Y era el que podía decidir si se crucificaba o se liberaba a Jesús. Y entonces, pues decidió Bueno, da a elegir al pueblo de elegir al pueblo, y entonces él se lava las porque en manos. el fondo él sabe, o sea, él sabe que está juzgando a un hombre inocente. Ok. Venga, pues vamos ya a la recta final. Lo bueno de esta historia es que sabéis cómo acaba. El Es- spoiler lo Spoiler no sabéis. haces. Llega el momento de la cruz, ¿no? Llega el momento de la cruz. Y es que, bueno, aquí ya Jesús ha pasado esa flagelación, esos latigazos, y Jesús es obligado a cargar con la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Pero no solamente es que carga con su cruz, sino que durante todo ese proceso es humillado, golpeado, hasta que finalmente es crucificado. Significados internos que yo me llevo. Para mí, la cruz es la entrega total. Es decir, para mí es el, ese punto en el que sabes lo que tienes que hacer y dices, mira, lo voy a hacer, le pese a quien le pese, me digan lo que me digan, me hagan lo que me hagan, yo tengo mi verdad, yo he experimentado esta verdad interna y entonces voy con todo. Para mí esto es lo que me enseña este momento de la cruz. Claro, y aquí me sale añadir que no pienses que hacer caso a tu verdad significa que todo lo de fuera se va a ordenar eh, de manera que tú puedas estar en paz. Mira lo que pasó con Jesús, ¿no? Ser coherente a su propia verdad, mira todo lo que confrontó, todo lo que movió y todo lo que pasó. A corto plazo, a priori, pues ese sufrimiento, ¿no? Pero a largo plazo había un propósito aún mayor y todo lo que ha supuesto para la historia, ¿no? Lo que sucedió con Jesús. Entonces esto es muy importante. Hacer caso a tu verdad suele ser el camino más difícil porque es precisamente el camino que se opone a todo lo que te dice el demonio, a todo lo que te dice tu personaje, a todo lo que te dice tu ego. Es el camino opuesto. Por eso esos conflictos internos, un conflicto viene porque el demonio te dice una cosa, pero Dios te dice otra. El ego te dice una cosa, pero la verdad es otra, ¿no? Por eso se producen los conflictos internos. Y dices, ya, pero es que este trabajo me da esto, me da no sé qué, pero en el fondo hay algo que me dice que tengo que dejar el trabajo. Y muchas veces esperamos, vale, yo lo dejo, pero primero me tienes que dar, ¿no? Hablándole a la vida, me tienes que dar una certeza de que voy a encontrar algo, ¿ves? O sea, todas las decisiones que tomamos son a través del miedo y pedimos y exigimos que se nos dé ya el camino trazado cuando no funciona así, ¿no? Ahí hay que cultivar esa presencia, esa confianza
y esa paz y ese estar en el aquí y en el ahora. Y eso es súper poderoso porque aquí es cuando te das cuenta que todos tenemos una cruz. A veces varias, ¿eh? A veces no es solo una. Pero que la cruz puede ser temas relaciones, puede ser el dinero, puede ser la salud, puede ser... Y entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿vas a cogerla ya? ¿Vas a coger esa cruz? Que al final, fíjate, es que muchas veces nos han vendido esa figura de pobrecito Jesús. No, 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 de pobrecito nada. Lo que nos está enseñando es el mayor acto de responsabilidad de la historia. Por eso, Jesús es un personaje que tiene que aparecer en Brújula, en Instituto Conecta, un día como hoy. Porque Jesús nos ha enseñado el poder de la responsabilidad, de coger tus asuntos y hacerte cargo, de no mirar hacia otro lado, de decir, yo he elegido esto, yo me encargo. Es que es brutal. Eh, Y esto que dices es muy importante, porque lo que solemos hacer es buscar fuera, ya sea en un amigo, en la pareja o en la vida misma, pedir que alguien externo a nosotros cargue nuestra propia cruz cuando es nuestra cruz que la hemos creado nosotros a través de todos nuestros miedos. Y encima exigimos que sea lo de fuera quien cargue esa cruz. Ahora tú la puedes cargar y puedes decidir con quién quieres cargarla. ¿Cómo crees que va a ser ese camino si la cargas con ese demonio, con esos argumentos, con ese diálogo interno o si la cargas con Dios? Yo creo que va a ser muy diferente. Pero esa cruz es tu cruz. Entonces, igual que admiro la figura de Jesús por todo lo que me enseña, en cada lidera, en cada retiro, solo me queda que admiraros. Porque estar en Instituto Conecta, estar en Brújula, estar en los retiros, estar en Lidera, es que estéis cogiendo vuestra cruz y os estéis responsabilizando. Y yo os veo y estoy viendo al Jesús que lleváis dentro. No puedo ver otra cosa. ¿Tiene esto sentido para vosotras? Ahora, no podemos rechazar esa cruz. No podemos rechazarla. La única forma de trascenderla, de pasar ese momento, y es lo que viene ahora, es coger la cruz, cargarla. Si hay humillación, hay humillación. Si hay abandono, hay abandono. Si hay injusticia, hay injusticia. Si hay... ¿Qué estás cogiendo? Estás cogiendo la cruz y estás cogiendo todas tus heridas. Es que todo lo que nos enseña este pasaje, este momento es, coge todo eso, coge tus heridas, coge todo eso que cargas, responsabilízate y vamos con todo. Vamos para arriba. Y muchas veces nos metemos en el mundo de la sanación para sanar eso, para no cargar eso como una vía de escape y de rechazo. Cuando anteriormente lo que comentaba era, primero acepta esa cruz, acepta ese ego, acepta esa cruz, ámala, perdónala y trasciéndela. Pero no la puedes trascender si antes no la has aceptado y no la has amado. Y para aceptarla y amarla, debes cargarla. Ojo, Jesús besó a la cruz. O La sea, besó, la Jesús abrazó. besaba y abrazaba la cruz que habían otros como él cargando su propia cruz y lo miraban y decían, ¿qué hace este tío? O sea, ¿qué hace?
que también Es que se me acaba de venir. Jesús besaba su cruz. que también es, y me ha venido ahora con lo que acabas de decir, joder, esto que estás pasando, esto que estás viviendo, es necesario para lo que viene después. Igual que todo lo que has vivido te ha transformado en el hombre, en la mujer que eres hoy. Es que si te pones a pensarlo, la persona que eres hoy es gracias a esa cruz. ¿Qué os parece esto? Por eso entiendo que también queramos, de alguna forma, que sí, estamos como cansados de ver a ese Jesús crucificado, ¿no? Parece como que ahora queremos ver siempre a Jesús vivo. Pero es que Jesús está vivo porque Jesús estuvo en la cruz, ¿o no? Entonces, hay que amar también ese proceso. Y vamos a por más porque sabemos lo que pasa en la cruz. Muerte. En la cruz Jesús muere. Su cuerpo es bajado y colocado en el sepulcro. Pero yo me voy a quedar, antes del sepulcro, me voy a quedar en esa cruz. En esa cruz donde, por cierto, esas palabras finales, por supuesto, de perdón, ¿no? Que nos enseña Jesús, que nos enseña, ¿tú quieres la gloria? Tienes que pasar por aquí. Tienes que pasar por aquí. ¿Y por dónde tienes que pasar? Por el perdón, por la rendición y por la muerte. Tú también tienes que morir. Y yo. Y todos. ¿Por qué? Porque el significado que nos trae este momento de la muerte, es el morir de ese personaje. Es la muerte del ego. No viendo la muerte de verdad como algo que tengamos... Fijar una cosa. Dice, que me ha venido ahora, porque teníamos ese dilema, Amanda y yo. No hay que matar al ego. Y es que Jesús no lo mata. Jesús se deja morir. Es decir, es el momento de rendirse. No de que yo tenga que ir a matar al ego. Porque en el momento que tú piensas que tienes que matar al ego, estás en tu propio ego pensando que el ego es malo y que tú lo tienes que matar. Y aquí lo que nos enseña es que no hay que matarlo. Es morir. Es... Recordarme que estabas diciendo eso, que diga luego, antes de acabar, el libro del mes. Sí. Que no se me olvide, que tiene mucho que ver con esto. Entonces, la cruz, en este caso la muerte, en la cruz, nos recuerda que no tenemos que matar a nadie. Ni siquiera nuestro ego. Pero sí tenemos que dejar que el personaje caiga, el personaje muera. Y aquí las preguntas que te propongo son, ¿quién crees que eres? Que en realidad solo es una historia. ¿Qué parte de tu identidad te está limitando? ¿Qué parte de tu identidad te está limitando? ¿Y quién serías sin todo lo que te cuentas sobre ti? Y aquí no hay más. O sea, esta parte de la historia para mí es clara. Y lo que me recuerda es, Fran, ese personaje que has creado con resistencias, con limitaciones, déjalo morir.
pero déjalo morir desde la rendición. No tienes que hacer nada. No tienes que matarlo tú. Porque ese personaje también te protege. Entonces, no es malo. Lo que pasa es que la gloria, lo que viene después, solamente viene cuando ese personaje se rinde, cae. ¡Ah! Caput. ¿Sí? ¿Tiene esto sentido para vosotras? Y lo que viene después de la muerte es la resurrección. Al tercer día, el sepulcro aparece vacío. Jesús ya no está. Ha resucitado. Y para mí, el sepulcro ya en sí tiene mucho significado. Esa cueva excavada en la roca, para mí es ese espacio donde tú conectas, muchos lo habréis experimentado en Reset o cuando meditáis. El personaje lo llevamos muerto a ese sepulcro. Por eso Reset es, o lo que ocurre en el retiro de la conexión es tan potente. Y realmente estamos viviendo esto. De hecho, no es casualidad y no hagáis spoiler en el chat, pero os estaréis dando cuenta que en Lidera tu vida, en el retiro de la conexión y todo lo que viene después, estás viviendo mucho de lo que se vive en Semana Santa, lo que vivió Jesús. Y te darás cuenta que hay un momento en el que en el retiro de la conexión, en Reset, mueres. Porque mueres. Y cuando mueres, llega un punto que estás ahí, en el sepulcro, donde no hay nada, donde todo está oscuro, donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Eso ocurre, ¿verdad? Pero ese sepulcro se abre y entonces puedes salir. Y cuando sales, resucitado, sales siendo esa esencia, ese personaje nuevo que de nuevo llega al mundo, ¿no? Y la resurrección para mí no es otra cosa que vivir desde la presencia o vivir en Dios, si lo quieres llamar así. Y las preguntas aquí es, ¿cómo vivirías si no necesitases nada para estar bien? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías si dejases de actuar desde el miedo? Y por último, ¿quién eres cuando estás en paz, sin historia y sin defensa? Y este es el spoiler. Jesús resucita al tercer día. Jesús resucita. Y en esa resurrección Jesús ilumina el camino también a los demás. Y esto simplemente te lo traigo y os lo traigo porque tal vez con esta perspectiva de lo que ocurre en Semana Santa, te estás dando cuenta, al menos yo me he dado cuenta, que la pasión, muerte y resurrección de Jesús no está tan alejado de mí.
ni de vosotros. Y vuelvo a decir, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, a mí me recuerda que todos nosotros también lo somos. Porque todos nosotros también hemos vivido ese Domingo de Ramos, esa última cena, esa traición, esos juicios, ese cargar la cruz y nosotros también hemos vivido esa resurrección y la vas a seguir viviendo. Así que si estás cargando una cruz en este momento, pues todo mi amor, el amor también de Amanda, para que la sigas cargando con esa responsabilidad y que confíes, porque el domingo resucitas. Y, y si estás cargando una cruz es porque todavía no has recordado de dónde vienes. Es decir, esa cruz no te la ha dado nadie para que tú la cargues. Es tu cruz, es tu creación. Entonces, ahí es, el llevar la cruz es aprender a reconocer lo que he creado y amarlo para poder trascenderlo. Pero es importante que no pienses que estás solo y que solamente estás tú. Por haber creído que solo eres tú, has creado esa cruz, ¿no? Porque te has creído el yo. Pero ábrete a la posibilidad, simplemente ábrete a la posibilidad de pensar que quizás no estás solo, de que quizás hay algo más a lo que le puedes pedir ayuda, a lo que le puedes entregar carga de esa cruz, a la que le puedes pedir guía. Simplemente ábrete a la posibilidad y experimenta. No te lo creas porque lo decimos nosotros, sino que sea tu propia experiencia, pero debes abrirte a la posibilidad. Y te animo a que todo esto, si ha tenido sentido para ti, pues lo tengas presente esta semana. El domingo, como sabes, se celebra esa resurrección y yo te animo a que lo veas desde, desde ese punto de vista, ¿no? Desde que Jesús nos enseña que Él resucitó, pero también tú también vas a resucitar. Tú también vas a resucitar. Confía que tú también vas a resucitar. Y familia, Amanda creo que tiene el libro, lo tengo por aquí. A Diego y os comparto el libro. Diego hace una pregunta muy potente. Dice, pero si piensas que tienes una cruz, ¿no puede ser también que te hayas hecho un juicio de ti mismo? Si juzgas la cruz que llevas, sí. Si la juzgas, sí. Por eso es tan importante aceptarla y amarla. Porque si yo juzgo mi cruz, quiere decir que también voy a juzgar las cruces de los demás, ¿no? Entonces es muy importante aceptarla, amarla, perdonarla y trascenderla. Así que, pero no matarla, ¿no? Ni destruirla, sino trascenderla. Y el libro que os quiero recomendar para este mes tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. No tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con la Semana Santa, ni con la religión, ni nada de esto, pero sí para mí con la base del mensaje de hoy, que viene a ser esa rendición. Este libro yo me lo leí hace como mucho un año, como mucho un año, y además fue un libro que me llamó. Yo estaba en casa de una amiga, en su habitación, y lo vi y yo dije, ¿y este libro? Y me dijo, llévatelo, te va a gustar. Y efectivamente me enamoré de este libro. Este libro se llama El experimento de la rendición. El experimento de la rendición de Mitchell Singer. La portada es azul, bueno, no se ve muy bien. Lo Lo vamos a poner subiremos en la igualmente plataforma, en ¿vale? School. El experimento de la rendición es un libro increíble. Es la vida, es una vida real. Es un chico, el autor del libro, que te cuenta su experiencia en la vida cuando él de jovencito decide rendirse a la vida y todo lo que le sucede a través de esa rendición. O sea, es un libro maravilloso para leérselo tantas veces como quieras y a mí me encanta porque es
basado en hechos reales. Además, este es estadounidense, es un chico que vive, que, o sea, que está vivo, que además puedes, si eres escéptico o te cuesta creer estas cosas como a mí, pues puedes también mirar en internet toda esta información y vas a ver que es verídico. Así que el libro se llama El experimento de la rendición y no es otra cosa que un chico que te habla de todo lo que ha sucedido en su vida cuando decidió rendirse a la vida. Rendirse a la vida. Yo, desde que me leí este libro, de verdad que soy muy consciente a rendirme y os voy a decir una cosa, me cuesta muchísimo. O sea, cuando son cosas que me gustan, digo que sí a todo, ¿no? Pero cuando viene algo que te enfrenta a esos demonios, wow, lo que me cuesta. O sea, parece fácil, pero para mí es un reto, así que ahí os dejo este libro. Lo Eh, tenéis en el chat, lo he escrito. De todas formas, como digo, también haremos una publicación en School con la portada y eso sí. para que lo tengáis. Familia, no vais a perdonar, se nos ha ido hoy la hora un poquito. Sí, tenemos meditación a las 9:15. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir otra vez sesión. Lo retrasamos un poquito. Yo voy a abrir sesión ya para que vayáis entrando, pero a lo mejor me retraso como muy, muy, muy tarde, hay 20, ¿vale? Para empezar la meditación a las 9:20, que yo creo que para integrar todo esto y practicar la presencia, creo que puede ser un regalazo que nos podemos hacer. Y familia, ha sido un placer. Gracias a vosotros por esta sesión. Os amamos, familia. Que tengáis una Semana Santa de maravilla. Nos vemos ahora en un ratito para meditar y ya nos vemos el martes, ¿vale? El lunes no hay impulso, que aquí es festivo. Nos vemos el martes en la meditación. Os amamos. Chao.